El solitario dueño de una hacienda, cuya vida pendía de un hilo, entregó su último caballo a dos jóvenes apaches sin esperar nada a cambio. Pero al amanecer, mientras la neblina matutina aún se aferraba a los llanos, escuchó un estruendo que hizo temblar la tierra. El galope de cientos de cascos, presagio de desgracia. Eran 200 guerreros, encabezados por el padre de las muchachas, un jefe temido y respetado, que venía a exigir respuestas. ¿Había cometido un acto de nobleza o una imprudencia que le costaría la vida? Ante ese ejército con su hacienda como único refugio, descubrió que, a veces, la verdad y el honor son el arma más poderosa. La hacienda de Esteban llevaba meses moribunda. 3 meses desde que la sequía arrasó sus cultivos, 3 meses desde que habló por última vez con otro ser humano. En todo ese tiempo, lo único que había protegido, lo único que mantenía con vida, era ese caballo, su último bien, su única vía de escape. Pero algo en el silencio de aquellas dos hermanas apaches quebró algo en él. O quizás reparó algo que llevaba roto mucho tiempo. Cuando las vio al borde de su propiedad, no deberían haber estado allí. Una se apoyaba con dificultad en la otra. La sangre manchaba oscuramente la tela alrededor de su pierna. No suplicaron, no hablaron, solo lo miraron con ojos que ya no esperaban nada, como si hubieran aprendido que la esperanza era un lujo que no podían permitirse. Sus miradas estaban vacías, pero llenas de un dolor callado. Sin decir palabras, sin explicaciones, Esteban aflojó las riendas y se las entregó. La hermana mayor lo miró como si le hubieran puesto un arma cargada en las manos. Los ojos de la menor se abrieron, sorprendidos. Confusión, miedo, incredulidad. El mundo no funcionaba así. Los hombres como él no hacían esas cosas, no por personas como ellas, pero Esteban solo asintió hacia el horizonte, donde el último rayo de sol se extinguía, y retrocedió. Ellas tomaron el caballo y desaparecieron en la oscuridad, como sombras. Lo que Esteban no sabía, lo que no podía saber, era que alguien las observaba desde la cresta más alta. Alguien que vio todo y que llevó esa imagen al campamento, donde 200 guerreros aguardaban noticias. Al amanecer, el paisaje había cambiado. Estaba lleno de siluetas, decenas, luego cientos, moviéndose como un solo cuerpo, directo hacia su hacienda. Esteban, en la puerta, comprendió que había tomado una decisión irreversible. Lo que vendría ya estaba en marcha. La pregunta no era si llegarían, sino por qué venían y qué harían al llegar. No se movió. Sus manos colgaban a los costados, relajadas pero temblorosas, delatando la tensión interior. El rifle, apoyado en el marco de la puerta, estaba al alcance, pero intacto. Sabía que este momento llegaría. Algo en su interior lo había sabido desde que soltó las riendas. Los jinetes se acercaban en formación disciplinada. El sonido de sus cascos llegó antes que sus rostros, un trueno rítmico, implacable, que hacía vibrar la tierra. Esteban sintió un nudo en la garganta. 3 meses de aislamiento. ¿Y ahora esto? Pensó en huir, pero no había a dónde ir. La hacienda, a sus espaldas, era un cadáver, cercas rotas, tierra seca, el establo vacío. Había entregado su única vía de escape. Apoyó las palmas en el marco para no caer, mientras el mundo giraba a su alrededor. El sol ascendía, implacable, proyectando sombras largas. El polvo levantado por los jinetes se elevaba como humo, ocultando detalles. ¿Había sobrevivido la menor? ¿Habían llegado a salvo? ¿O algo peor había traído a este ejército hasta su puerta? Las preguntas se revolvían en su estómago, mezcladas no con arrepentimiento, sino con resignación. Había tomado una decisión. Lo que viniera sería el precio de ella. Los jinetes se detuvieron en el límite de su propiedad. La formación se abrió, rodeándolo con precisión. No era un saqueo, no era caos. Era algo organizado, intencional. Habían venido por él. Un jinete se separó del grupo. Montaba erguido, envuelto en pieles y telas que ondeaban como banderas. Detrás los guerreros aguardaban, quietos como depredadores antes del ataque. El corazón de Esteban latía con fuerza, pero respiró hondo. «La pánico te matará, hijo. Está aquí y ahora», le decía la voz de su padre desde la memoria. El jinete se detuvo junto a la cerca. Se desmontó con gracia deliberada. Esteban, en lugar de tomar el rifle, abrió la puerta y salió al descubierto. Si era el fin, lo enfrentaría con dignidad, no escondido en las sombras. El sol iluminó el rostro del guerrero y Esteban contuvo el aliento. Era ella, Isabel, la hermana mayor. Ya no caminaba con la fatiga de la noche anterior, sino con una determinación de acero. Se detuvo a 5,5 metros, lo suficiente para hablar, lo suficiente para mantener distancia. Sus ojos no mostraban gratitud, sino evaluación. Lo escudriñaban como si midieran su alma.
Mi padre cree que tomaste algo que no te pertenecía, dijo, cada palabra precisa y pesada. No tomé nada. ¿Di? Respondió con Esteban, la garganta seca. Los hombres no dan lo último que tienen, no sin precio, no sin motivo oculto. Lo di porque ellas lo necesitaban más que yo. El silencio cayó como una losa. Los guerreros alrededor no se movían, pero el aire vibraba con sus miradas. De pronto, dos jinetes avanzaron, conduciendo al mismo caballo que Esteban había entregado. La yegua estaba fuerte, sana, con una venda limpia atada al arzón. Sobre ella, la hermana menor, pálida pero viva, lo miró un instante. En ese breve cruce, Esteban sintió algo nuevo, no gratitud, sino un reconocimiento silencioso, como si el gesto de la noche anterior hubiera cambiado algo en ambos. Isabel se movió un paso. Mi padre quiere verte. Quiere entender por qué un hombre daría su última esperanza a hijas que no son de su sangre. Antes de que Esteban pudiera responder, un nuevo jinete emergió de las filas, más alto, más viejo, más fuerte que los demás. Su presencia era una presión en el aire. Sus cicatrices contaban historias de guerras que Esteban jamás habría sobrevivido. El jefe se desmontó con lentitud, recorrió con la mirada la hacienda en ruinas y, por fin, fijó sus ojos en Esteban. Habló en su lengua, profundo y firme. Isabel tradujo. Pregunta ¿por qué? ¿Por qué diste lo único que tenías? ¿Por qué diste vida a hijas que no llevan tu sangre mientras la tuya se apaga? Esteban respiró hondo. Porque nadie merece morir en la puerta de un hombre que aún respira. Isabel tradujo. El jefe escuchó, impasible. No había ira en su rostro, pero tampoco misericordia. Esteban supo que aquello ya no era una conversación, sino un juicio. El jefe volvió a hablar. Dice que tus palabras son simples, demasiado simples para un hombre, que lo que hiciste no tiene sentido y que los actos sin sentido a menudo ocultan veneno. En lo que hice no hay veneno. La vida es vida. Ellas lo necesitaban más que yo. Un guerrero del fondo gritó, blandiendo su lanza, exigiendo sangre. Isabel lo detuvo con un gesto, pero la tensión se volvió tangible. Varios guerreros golpearon sus lanzas contra el suelo, otros corearon el grito. En segundos la hacienda estuvo envuelta en hostilidad pura. Esteban sintió el impulso de tomar el rifle, pero el jefe alzó una sola mano, y como por magia todo se detuvo. El silencio volvió. Dice que la sangre no se derramará aún. Primero quiere toda la verdad, tradujo Isabel casi en un susurro. Esteban tragó saliva. El sol quemaba su piel reseca, sus labios agrietados apenas se movieron. Pero encontró las palabras, 3 meses aquí, cada día veo cómo muere mi tierra, cómo el polvo cubre mi mesa, cómo mis manos se vacían, ese caballo era lo último que me quedaba. Sí, pero también era una carga, un recordatorio de que sigo aferrado a un lugar que ya no quiere vida. Cuando vi a sus hijas no vi enemigas, vi lo que me quedaba de humanidad, y no quise que esa última chispa se apagara en mí. Isabel tradujo sin suavizar nada. El jefe escuchó. Su rostro seguía de piedra, pero algo en su postura pareció ceder apenas. Entonces la hermana menor habló. Su voz era débil pero clara. Dijo algo breve en apache sin apartar los ojos de su padre. El jefe la miró, escuchó y calló. El aire cambió. No se disipó la tensión, pero se volvió densa de expectativa, como si todo el pueblo aguardara un veredicto. Isabel bajó la mirada, su mano rozando la empuñadura de su cuchillo. Esteban sintió en el alma que todo se decidiría en ese instante. Su vida dependía de la palabra de ese hombre. El jefe lo miró largo rato, como si intentara leer más allá de las palabras. Había visto demasiada traición, demasiada sangre derramada en nombre de la necesidad. No confiaba en nadie, y sin embargo, el gesto de Esteban no encajaba en ninguna mentira conocida. Por fin, habló. Dice que los hombres suelen dar lo que les sobra, nunca lo que necesitan. Quiere saber qué clase de hombre entrega lo último que posee. Esteban respiró hondo. Aquel que ya no tiene nada que perder. Aquel que no quiere que su último recuerdo en esta tierra sea la muerte de 2 muchachas en su puerta. Isabel tradujo. El jefe inclinó levemente la cabeza, su rostro seguía inescrutable. De la multitud surgió un murmullo. Algunos guerreros golpearon sus lanzas en señal de aprobación, otros de rechazo. La división era clara. Entonces la hermana menor volvió a hablar. Esta vez, su voz, aunque débil, sonó con firmeza. Todos callaron para escucharla.
Esteban no entendió las palabras, pero vio la verdad en sus ojos. Lo defendía. Señaló la venda en su pierna, luego al caballo y finalmente a Esteban. El mensaje era claro, sin él estaría muerta. «Mi hermana dice que le diste tu fuerza», tradujo Isabel, su voz más suave. «Dice que, al dar lo último, no le diste debilidad, sino futuro». El aire se volvió aún más denso. Esteban no podía apartar la mirada del jefe. Por fin, el hombre dio un paso al frente. Fue un movimiento mínimo, pero el mundo pareció inclinarse con él. Isabel tradujo, sin dejar de mirar a su padre. «Dice que aún no confía en los hombres, pero sí en sus hijas. Y si ellas afirman que tu gesto fue verdadero, entonces tu vida no será tomada hoy». Esteban sintió cómo sus hombros se relajaban, como si el peso insoportable que lo había aplastado desde la noche anterior hubiera desaparecido al fin. No dio las gracias ni sonrió, solo asintió, porque sabía que en este mundo las palabras baratas podían arruinarlo todo. Pero el jefe no había terminado. Isabel tradujo la última frase de su padre. Dice que quien entrega lo último que posee queda marcado, y los marcados nunca caminan solos. Esas palabras quedaron suspendidas en el aire, como si estuvieran grabadas en piedra. Los guerreros volvieron a golpear sus lanzas contra el suelo, pero esta vez no con la hostilidad anterior, sino con un ritmo unánime y poderoso, como un redoble de tambores marcando el destino. Esteban, aunque no comprendía del todo lo que ocurría, sentía con certeza que su vida acababa de cambiar para siempre. No solo había superado una prueba inimaginable, ahora estaba vinculado a algo mucho más grande, algo que no había buscado, pero que ya reclamaba su lugar en él. El eco de los golpes aún vibraba en el aire cuando el jefe apache se dio la vuelta. Sus pasos eran lentos y pesados, como si cargara no solo el peso de las batallas vividas, sino también la responsabilidad de decidir sobre la vida y la muerte de un hombre. Con una ligereza sorprendente, propia de quien ha pasado toda la vida a caballo, montó en su corcel. Con un solo gesto, dio la señal a su ejército. 200 guerreros se pusieron en marcha, alejándose no hacia Esteban ni hacia la hacienda, sino en formación disciplinada con la misma rigidez con la que habían llegado. El sonido de los cascos, como truenos que se alejan, llenó el paisaje. Solo quedaron Isabel, su hermana herida y un puñado de guerreros cercanos, observando en silencio. Esteban permanecía inmóvil, incapaz de moverse, como si su cuerpo se negara a creer lo sucedido. Había esperado el final, pero lo que se desplegaba ante él era algo completamente distinto. Isabel dio un paso hacia él y esta vez su rostro era menos severo. Aún había firmeza en sus ojos, pero ya no lo miraba como a un extraño. «Mi padre no olvida», dijo con voz suave pero clara. «Y no perdona con facilidad, pero cuando toma una decisión, esa decisión es eterna». Esteban la miró en silencio. «¿Y qué ha decidido respecto a mí?», preguntó al fin. Isabel lo observó largo rato antes de responder. «Que tu gesto no fue un error. Que tu caballo no fue un desperdicio, y que cuando llegue el día en que necesites ayuda nuevamente, nuestro pueblo lo recordará». Esteban sintió algo cálido expandirse en su pecho. No era exactamente alivio, ni tampoco miedo. Era una extraña certeza. Ya no era un hombre solitario, sino alguien marcado por un destino mucho más grande que él mismo. Su hermana herida lo miraba con una calma nueva. En sus ojos ya no había temor, solo una serenidad que le atravesó el corazón como una flecha silenciosa. Levantó apenas la mano, un gesto pequeño pero cargado de significado. Isabel ayudó a su hermana a acomodarse en la montura y luego volvió a mirar a Esteban. «Nos volveremos a encontrar», dijo, casi como una promesa, casi como una advertencia. Con un gesto montó junto a su hermana y partió tras el resto del ejército, que ya se desvanecía en las nubes de polvo. Esteban quedó solo otra vez, en medio de su árida hacienda, de su establo vacío y de la inmensa soledad que lo rodeaba. Pero algo en el aire había cambiado. Ya no era solo un hombre condenado a desvanecerse lentamente en su tierra olvidada. Era un hombre que había sido visto, un hombre que había sido marcado. El viento sopló levantando polvo a su alrededor. El silencio regresó, pero en ese silencio Esteban sabía que nada volvería a ser igual. El amanecer había perdido su quietud, no había canto de pájaros ni el susurro del viento entre los pinos. Solo quedaba el eco profundo de cascos, el entrechocar metálico de lanzas y fusiles y el murmullo contenido de 200 gargantas esperando la señal de su jefe.
Marcos Vegas estaba frente a su cañería, su cabaña, inmóvil, con la mandíbula apretada y el sombrero echado hacia atrás, mostrando un rostro desafiante. A su lado, dos hermanas apaches contenían la respiración, incapaces de apartar la vista del horizonte, donde su padre, el gran jefe cacique Ocelote, había desmontado y caminaba lentamente hacia la hacienda. Cada paso suyo parecía cargar con el peso de siglos de guerra, orgullo y cicatrices. Cacique Ocelote era un hombre imponente, con un rostro curtido por el sol y una mirada tan penetrante que parecía atravesar la piel y desnudar el alma. Sus cabellos negros estaban recogidos con una tira de cuero, y en su pecho colgaban collares de huesos y cuentas que tintineaban como advertencia. Los guerreros lo seguían con disciplina mortal, pero ninguno osaba adelantarse. Era un encuentro que solo la sangre o la sabiduría de los ancestros podían resolver. Marcos Vega dio un paso al frente. Su corazón latía con fuerza, pero su voz sonó firme. Yo soy quien entregó el caballo. No lo hice por obligación ni por miedo. Lo hice porque sus hijas lo necesitaban más que yo. Las palabras flotaron en el aire frío de la mañana. Los guerreros apretaron los puños. Algunos murmuraron insultos en apache, pero Cacique Ocelote alzó la mano y el silencio volvió a reinar. El jefe se detuvo frente a Marcos a apenas 1 metro de distancia. Marcos sentía el calor de su aliento, la gravedad de su autoridad. «¡El caballo!», dijo Cacique Ocelote con una voz profunda, casi como un trueno contenido. «Es vida para un hombre en estas tierras. Es su libertad, su defensa, su pan. ¿Por qué entregaste el tuyo a 2 mujeres que no conocías?». Marcos tragó saliva, pero no desvió la mirada de esos ojos oscuros que parecían juzgarlo todo. Porque era lo correcto. Vi en ellas el mismo miedo que vi en mis hermanas cuando éramos niños y la fiebre se llevó a mi madre. Vi necesidad, no amenaza. Y si esta hacienda debe significar algo, no es por sus cercas ni por su madera, sino por los actos que aquí se cometen. Un murmullo, como una ola, recorrió las filas de guerreros. Algunos resoplaron con desconfianza, otros intercambiaron miradas serias. El aire se cargó de electricidad, como si una chispa pudiera hacer estallar la pólvora. Las 2 jóvenes, temblando, dieron un paso adelante. La mayor, Sofía, se atrevió a alzar la voz. «Padre, sus palabras son verdad. Él nos salvó. Sin ese caballo, quizá no estaríamos aquí. No lo juzgues como enemigo, porque él no nos trató como enemigas». Cacique Ocelote las miró con severidad y por un instante volvieron a encogerse como niñas bajo el peso de su autoridad. Luego, su mirada regresó a Marcos Vega. «¿Y qué esperas a cambio?», preguntó el jefe con una acusación clara en la voz. Marcos negó lentamente con la cabeza. «Nada». El silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito de guerra. «Nada». Esa palabra impactó en los corazones de quienes habían creído toda su vida que cada favor, cada regalo, cada alianza tenían un precio. Cacique Ocelote lo observó largo rato, con intensidad. Finalmente habló. «El hombre que entrega su caballo entrega parte de su alma. Si mientes, serás maldito. Si dices la verdad, tu espíritu vivirá en nuestras historias». Se volvió hacia su pueblo y alzó los brazos. «Este hombre no es un enemigo», tronó su voz sobre la meseta. «Hoy ha mostrado más honor que muchos que se llaman a sí mismos guerreros». Un rugido recorrió la caballería apache. No era un aplauso unánime, pero tampoco era un reto. Era aceptación, tal vez mezclada con una pizca de desconfianza. Marcos Vega exhaló aliviado, pero no se relajó. Sabía que el respeto ganado podía perderse con un solo gesto equivocado. Cacique Ocelote se inclinó ligeramente hacia él, bajando la voz. «No confundas esto con amistad. Mis guerreros no olvidan la sangre derramada por los blancos. Pero mientras yo viva, recordaré que esta hacienda entregó su último caballo por mis hijas». Se enderezó y dio la orden de retirada. Uno a uno, los jinetes dieron media vuelta y se alejaron, como una marea que retrocede sin prisa, pero con fuerza implacable. Los primeros rayos del amanecer iluminaban sus lanzas, dándoles un brillo rojizo, como brasas en movimiento. Las 2 hermanas corrieron a abrazar a su padre antes de partir, pero antes de irse Sofía miró atrás, sus ojos se encontraron con los de Marcos Vega y en ese instante, sin palabras, se tejió un vínculo invisible, gratitud, respeto, quizás algo más que ninguno de los 2 se atrevía a nombrar. Cuando los últimos guerreros desaparecieron en el horizonte, el silencio volvió a caer sobre la hacienda.
Marcos Vega respiró hondo y apoyó las manos en las rodillas como si el mundo entero se hubiera desplomado sobre él. Se sentó en el porche observando cómo la luz del sol bañaba las tablas desgastadas de su cabaña. Había enfrentado a 200 hombres con solo la verdad como arma. Y había sobrevivido, pero sabía que aquello no era el final. Era solo el comienzo de algo mucho más grande, porque en estas tierras los actos de honor nunca se olvidan. Y a veces el precio de un gesto de bondad no es la muerte, sino una vida transformada para siempre. Marcos Vega cerró los ojos, dejó que el aire frío llenara sus pulmones y pensó, quizás al final esta hacienda sí tiene un futuro.